Hola amigos y amigas, soy Tamara Cortés, psicóloga del programa de discapacidad y les doy la bienvenida al taller de estrategias psicológicas de afrontamiento a la pandemia COVID-19 que estamos ofreciendo para ustedes gracias a la iniciativa del alcalde Mauricio Viñambres y el trabajo de la Municipalidad de Quilpué. Como vemos ya, vamos en la sesión número 12 con respecto a esta temática y en la sesión de hoy vamos a hablar un tema que a lo mejor no todos conocen, ¿cierto? Pero que es importante que ustedes como personas en situación de discapacidad o como familiares directos que cuidan a personas en discapacidad, es necesario que conozcan, ya para que sepan cuáles son los derechos que tienen ustedes al momento de requerir una atención de salud en el caso de la pandemia, ¿ya? Por tanto, vamos a hablar hoy día sobre la atención correcta en salud en caso de contagio con COVID-19 en una persona con situación de discapacidad. Esto que vamos a hablar en el día de hoy es un documento de trabajo que realizó el Ministerio de Salud hace un par de semanas ya, que es un documento que trata acerca de consideraciones especiales en el manejo y el tratamiento de las personas con discapacidad durante la pandemia SARS-CoV-2. O sea, este es un documento que fue realizado recientemente, especialmente durante el periodo de la pandemia. ¿Por qué es importante conocer esto? Que esta es una atención que está normada por derecho. ¿Ya? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional al cual suscribió Chile ya cerca del 2008, señala que las personas con discapacidad tienen igualdad de trato y oportunidades, ya que todo el resto de igual que las demás personas. Por ello, es importante que Chile ya en la ley 20.422 estableció los principios y derechos particulares de la comunidad de las personas con discapacidad, donde se ve reflejado el derecho a la autonomía, la no discriminación, la accesibilidad y la obligación de hacer los ajustes necesarios para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Por tanto, se deben hacer ajustes también en el plano y en el ámbito de la salud, ¿ya? Esto no es un beneficio, esto no es de actuar de buena fe de parte del personal de salud, sino que es un derecho que tienen las personas con discapacidad. ¿Cómo se logra normar esta situación? ¿Cómo se logra que esto se vea finalmente como un derecho? ¿Ya? Lo primero es que el personal de salud tiene que lograr identificar las necesidades individuales de la persona con discapacidad para así poder adecuar la atención de salud. Obviamente no va a ser lo mismo atender a lo mejor a una persona con una discapacidad intelectual leve o moderada, ¿cierto?, a atender a una persona, un joven con trastorno del espectro autista. A eso se refiere justamente que el personal de salud tiene que identificar las características de esta persona con discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque en condiciones de emergencia, como es la pandemia en la que estamos hoy en día, las personas con discapacidad se encuentran más expuestas a la discriminación, debido a la inaccesibilidad, por una parte, de los recintos de salud y también por la información que no está en un formato accesible. Por ejemplo, personas con discapacidad auditiva, que obviamente no todos van a manejar la lengua de señas, pero a lo mejor sí podría haber un formato de audio descriptivo, ¿cierto?, para que las personas con discapacidad puedan entender el tipo de información que se les va a entregar. También es importante que el equipo de salud sea responsable de generar condiciones de accesibilidad a la información desde una perspectiva de la inclusión y la no discriminación. Aquí obviamente no solamente responsabilidad de salud, sino que también de todas las otras áreas gubernamentales, ¿cierto?, donde es muy importante que presten ayuda en este periodo de pandemia para entregar la información en formatos accesibles. El objetivo general de este documento que elaboró recientemente el Gobierno de Chile, ¿cierto?, tiene relación con el querer mejorar la respuesta de la atención de salud de las personas con discapacidad en el contexto de esta emergencia sanitaria, ¿ya? El objetivo final, ¿cierto?, es comprender a las personas con discapacidad como personas sujetos de derecho. Ya no son personas a las que se les tiene que tratar de una manera distinta, ni se les tiene que tratar de una manera a lo mejor menos condescendiente, ¿cierto?
se les trata como sujetos de derecho con todo el respeto que merece cualquier otra persona en el mundo, ¿cierto? También es importante favorecer que las condiciones de accesibilidad a la información y también a la infraestructura, ya, de las personas en situación de discapacidad durante la pandemia. Obviamente que van a haber algunos recintos de salud que por infraestructura no van a tener las condiciones, ¿cierto?, para atender a las personas con discapacidad, por eso que es importante que hagan las modificaciones, ¿cierto? Y también la parte de la accesibilidad de la información. Y por otra parte, muy importante, para quienes son los cuidadores, que lo tengan muy presente, ¿cierto?, que es incorporar la figura del cuidador, ¿ya? Esto en un rol de facilitador terapéutico de la persona con discapacidad, ¿ya? De tal manera que si la persona con discapacidad solicita que su cuidador, la persona que lo cuida principalmente, ¿cierto?, solicita que ingrese con él al box, a la atención, esto tiene que ser facilitado por el personal de salud, porque está dentro del derecho. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben saber? Ya, para que hagan valer los derechos de las personas con discapacidad, ustedes mismos si son personas con discapacidad, ¿qué es lo que tienen que saber para hacer valer sus propios derechos? Primero, que ustedes son sujetos de derecho, por supuesto, y que por tanto durante la atención de salud el personal se debe dirigir absolutamente a ustedes, ¿ya? Para informarle y permitir la toma de decisiones respecto a su salud, con los apoyos necesarios, claro, y solo si hay evidencia de que ello no es posible, dirigirse y solicitar el pronunciamiento del acompañante. Hay muchas personas con discapacidad que pueden ser capaces absolutamente de comprender las indicaciones que le está dando el personal médico y no necesitan el acompañante. En otras ocasiones no es así y es necesario, obviamente, el acompañante a su lado, pues va a ser quien va a completar el tratamiento, ¿cierto? Quien va a seguir al pie de la letra el tratamiento. Segundo también, que es importante que ustedes conozcan, que el personal de salud tiene que asegurar el acceso a la información, tanto verbal como escrita, ¿ya? Esto debe ser oportuno y en un formato accesible, tal como el braille, el audio, la lectura fácil, lengua de señas o adecuarlo al nivel comprensivo de la persona, ¿cierto? Ideal sería que en los centros de salud y en los hospitales, ¿cierto?, en las áreas de emergencia exista también el braille como medio de indicación para las personas ciegas, ¿cierto?, para que la puedan leer o bien las puedan grabar estas indicaciones, incluso en el WhatsApp, dejarle grabado en el WhatsApp del paciente, ¿cierto?, las indicaciones que deben seguir, dado que la persona con discapacidad visual no tiene problemas, si es que no tiene otro tipo de discapacidad, no va a tener problemas en acceder a sus aparatos tecnológicos para poder seguir las indicaciones sin mayor problema. También debe considerarse y explicar los procedimientos que se le realizarán, ¿ya? Este es un paso que no se debe olvidar de parte del personal de salud. Los pasos a seguir deben ser explicados de una manera sencilla y asegurar a la persona con discapacidad que haya comprendido las instrucciones. Y por otra parte, que de no contar con esta alternativa, se debe permitir la participación del acompañante para poder dar fe de todo lo que se le explicó al paciente con discapacidad y no tengan problemas en la adquisición de todas las indicaciones. También es importante que ustedes manejen el tema de que el personal de salud durante la entrevista debe conocer los antecedentes previos de salud de ustedes, ¿cierto? Los antecedentes de salud que tienen sus framiles y también algún antecedente previo que pudiera ser origen de algún otro tipo de complicación y que se pueda prevenir frente al cuadro del COVID, ¿ya? Pueden haber personas con discapacidad que tienen algunas alteraciones neurológicas o alteraciones a la movilidad o algún trastorno conductual, ¿cierto?, que podría perjudicar, ¿cierto?, el tratamiento del COVID en caso de que este fuera positivo y que es importante manejarlo, ¿cierto?, para que no haya una eventual complicación del cuadro producto de enfermedades que ya estaban presentes en la persona y que pudieran ser un problema para enfrentar este cuadro de COVID. Y también importante considerar de parte del personal de salud
que si la persona presenta una dependencia moderada o severa, física y o psíquica, la persona, si lo solicita, se le puede dar la opción de que el acompañante asuma el rol de facilitador de la atención, ¿ya? Y lo acompañe en los procedimientos, tanto, ojo con esto, en la sala de urgencia y o durante la hospitalización. Es decir, si hay una persona con discapacidad que no puede comprender absolutamente nada de lo que se va a hacer, la persona que lo está acompañando, su familiar o su cuidador, va a poder acompañarlo en la sala de urgencia o durante la hospitalización. Esta compañía, de todas maneras, va a ser siempre manejada de acuerdo a normas y protocolos establecidos por el personal de salud, ¿cierto? Teniendo la precaución absoluta, el personal de salud, ¿cierto?, del estricto uso de los elementos de la protección personal y con el cumplimiento de precauciones estándares que todos están teniendo, obviamente, para evitar el contagio. Es decir, ustedes, acompañantes, van a poder estar van a poder acompañar a su familiar o a su amigo, ¿cierto?, en situación de discapacidad, siempre y cuando la persona lo requiera y lo desee, ¿cierto?, porque lo puede requerir y se tiene que aceptar esta posibilidad, ¿cierto? Pero ustedes también como acompañantes deben tener la precaución de seguir todas las indicaciones del personal médico para que se les entregue los elementos de protección personal y no tengan problemas con una posible contaminación. Vamos a llegar hasta aquí en esta cápsula. En la cápsula número 13 vamos a hacer una continuación sobre esta misma temática, este mismo documento que presentó el gobierno, ¿cierto?, el Ministerio de Salud, con respecto a conductas a seguir por el personal de salud en caso de que la persona con discapacidad se encuentre con una sospecha de COVID o ya salga con un COVID positivo. ¿Qué es lo que puede hacer el personal de salud, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe hacer el personal de salud? Y qué es lo que ustedes deben conocer que se debe hacer con sus familiares o con ustedes mismos en caso de que tengan la discapacidad, porque no olviden que ustedes son sujetos de derecho. Así que dejamos hasta aquí esta cápsula, espero les haya gustado. Esta es una cápsula netamente informativa, ¿cierto?, de conocimiento para que la hagan extensible a la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad para que sus derechos no sean pasados a llevar en ningún caso. Hagan llegar sus dudas, reflexiones o comentarios y escriban al mail, si es que lo requieren, a discapacidad@quilpue.cl, o bien pueden dejar sus comentarios en el Facebook de Discapacidad Quilpue en la fanpage. Y también les quiero recordar que los talleres lo hace la Municipalidad de Quilpue durante todo el año y justamente ahora en periodo de pandemia el alcalde ha podido generar esta posibilidad, ¿cierto?, de poder hacerlo a través de las redes sociales para estar más cerca de ustedes. Si es que quieren conocer más talleres, pueden ingresar a la página quilpue.cl o en las redes sociales de la municipalidad. Así que gracias por esta oportunidad de poder estar junto a ustedes y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta pronto.